Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Scarlett y este es mi canal. En pleno acto, los latigazos al parecer hicieron molestar al elefante. Hola amigos, estoy de vuelta. No quiero aburrirlos con el por qué me fui o por qué volví. Si les interesa saber que en mi opinión es un tema muy tonto, no lo quieres saber, se los dejo aquí en mi descripción, en mis otras redes sociales, síganme, o en nuestra página de comunidad aquí en YouTube. Como ya vieron, tenemos un nuevo set, nuevecito de paquete. Señora orquídea, que tenía flores, pero se me atoraron en el cabello y murieron. Unos cuadros que por supuesto que no he puesto las fotos porque arriba la procrastinación. Y un espejo que por supuesto que no da a mi cama, porque espíritus. Y ahora sí, vamos con el caso de hoy. Topsy el elefante. ¿Qué tienen en común Thomas Alva Edison y un elefante? No, esto no es un chiste. Te presento a Topsy, una elefanta que nació en libertad en 1876 en el sudeste asiático, y como muchos otros de su especie fue capturada por cazadores de manera ilegal, aún siendo un bebé, e introducida en Estados Unidos en 1885. Topsy fue vendida a Alan Forpagh, dueño del circo Forpagh, el cual tenía su base en Luna Park, que Luna Park está en Coney Island, Nueva York. En otro video podríamos hablar de Coney Island, de este circo y muchos otros que se encontraban ahí, y del Parque Luna porque hay muchas cosas interesantes en su historia. Yo estuve ahí y cuentan algunas cosas que sería interesante investigar si son ciertas o no, como por ejemplo los famosísimos freak shows, pero bueno, eso ya es tema para otro video. Topsy fue presentada en el circo como el primer elefante nacido en territorio americano, y le dieron ese nombre, el nombre de Topsy, por una novela muy famosa de ese momento que se llamaba La cabaña del tío Tom. En ese momento ese circo era uno de los más populares, pero competía contra otro que se llamaba Barnum. Barnum era conocido por tener a los elefantes más grandes y su mayor atracción era esa. Pero lo que estaba ganando el corazón de los espectadores era que Topsy era paisana, era la primera elefante nacida en territorio americano, cosa que recordemos era mentira. El circo Barnum tenía que hacer algo, así que decide pagar al traficante que les vendió a Topsy al otro circo, pues para obtener algún tipo de información. Y este les confesó que Topsy había nacido en Asia y que había sido trasladada a Estados Unidos. Barnum hizo correr esta noticia y la denunció públicamente, pero al parecer para ese momento el público ya estaba encariñado con Topsy, por lo que esa elefanta fue la sensación de este circo hasta el año 1900. ¿Por qué hasta el año 1900? Porque ese año sucedería lo que se conoce como el primer incidente con Topsy. El circo solía hacer giras nacionales por Estados Unidos y en ese momento estaba en Texas. En pleno acto, los latigazos al parecer hicieron molestar al elefante y acto seguido mató a su domador. Otro domador tomó su puesto enseguida, uno que aseguró que sería más duro con el elefante, solo para semanas después tener el mismo final. 2 muertes en cuestión de semanas, pero el show debía continuar. 2 años después, el 27 de mayo de 1902, durante la madrugada, un hombre llamado James Fielding Bones ingresó al área en donde descansaban los elefantes en Brooklyn, estando borracho. Los elefantes estaban atados y a este hombre le pareció gracioso intentar darles de beber whisky. Topsy, al parecer, no mostró el más mínimo interés en el hombre, quien después de ver que el elefante no estaba interesado, jaló de su cola y le lanzó arena en la cara. Esto por supuesto hizo enojar al animal, quien lo empujó con su trompa, lo hizo caer y una vez que estaba en el suelo este hombre terminó con su vida pisándolo múltiples veces. Un mes más tarde, mientras descargaban a Topsy de un tren en Kingston, un hombre llamado Louis Dodero trató de hacerle cosquillas al animal con un palo detrás de su oreja. Un dato que tienes que conocer sobre los elefantes es que sus orejas es una de las partes más sensibles de su cuerpo. Es fácil que se molesten si los lastimas, tal como sucede con cualquier persona u otro ser vivo. El elefante, después de estas cosquillas, tomó al hombre por la cintura y lo arrojó a varios metros de distancia. La lógica de los dueños es que este elefante se estaba volviendo agresivo de la nada y difícil de controlar, así que ese mismo mes deciden venderlo a una persona llamada Paul Boyton, quien era el dueño de un parque llamado Sea Lion en Coney Island. Y ahí Topsy conoció a su peor, o lo que sería una de sus peores pesadillas, William Alt, su nuevo domador, un hombre sumamente agresivo y alcohólico. Sucedieron múltiples incidentes con Alt hacia Topsy, como latigazos, maltratos al animal. En una ocasión, Alt liberó a Topsy y lo dejó correr por toda la ciudad sin razón alguna. 2 meses después se le vio a Alt cabalgando a Topsy por las calles de la ciudad, estando muy ebrio, y en esa ocasión el hombre no dejaba de golpear al animal alterándolo hasta su máximo punto, razón por la cual Topsy causó algunos destrozos en la ciudad, pero afortunadamente nadie había salido herido. Las personas decían que también era muy común ver a Alt dándole
alcohol al animal o cigarrillos prendidos como comida. Después de este último suceso en el que Alt cabalgó en Topsy por la ciudad, obviamente este hombre fue despedido, pero no por cómo trataba a Topsy, sino porque los dueños creyeron que el animal se había vuelto incontrolable, como si en realidad algo de esto fuera culpa suya. ¿Qué lógica tiene? No lo entiendo. Es entonces que los dueños del circo, quienes al parecer no eran muy inteligentes, toman la decisión de sacrificar a Topsy. ¿Pero cómo lo harían? Se consideró la posibilidad de hacerlo mediante la horca, pero la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales protestó declarando que no iban a permitir que se le matara de una manera tan cruel al animal, como si el hecho por sí solo de matarlo no fuera cruel. Y es entonces que llega este hombre con una solución que tomó pensando exclusivamente en su bienestar: Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison es uno de los más famosos inventores de América y fue responsable de importantes cambios en la ciencia. Se le atribuye el descubrimiento de la luz eléctrica, el invento de la bombilla, cuando en realidad él solo mejoró la idea que pasó por 22 hombres antes que él. Lo que sucedió aquí fue que Thomas vio algo que esos 22 no, y fue que se dio cuenta de cómo hacer dinero con esto. La realidad es que las bombillas existieron 50 años antes de que Edison presentara su patente en el año 1979. Lo que es verdad es que Edison era muy listo y muy bueno haciendo negocios. Sus más de 1000 patentes ayudaron a definir el mundo moderno. Algunos de sus inventos más conocidos fueron el fonógrafo, el dictáfono y el kinetoscopio. Gracias a este último se inventó el proyector cinematográfico más adelante. Pero la mayoría de estos, si no es que todos, eran inventos de otras personas mejorados por él. En 1878 fundó Edison Electric Light Company y todo parecía ir bien para él, hasta que a finales del siglo XIX comenzó lo que hoy conocemos como la Guerra de las Corrientes, una discusión empresarial que involucró a Edison, a George Westinghouse y a Nikola Tesla. Lo que sucedió en esa guerra de corrientes, en forma resumida, básicamente fue lo siguiente. Y pon atención porque esta fue la razón del final de Topsy. Thomas Edison había desarrollado un sistema de corriente continuo, pero este sistema tenía limitaciones en términos de distancia, es decir que la potencia de la electricidad disminuía conforme la distancia, entre más lejos, menos llegaba. Y entonces llega Nikola Tesla, quien había desarrollado un sistema de corriente alterna, el cual era mucho más eficiente en cuanto a la transmisión de energía a largas distancias. Y aquí es donde entra George Westinghouse, quien vio el potencial en el invento de Tesla y le compra la patente. Y ahí es donde comienza la guerra de las corrientes, en donde ambos, tanto Edison como Westinghouse, intentaban demostrar cuál era la mejor por medio de campañas. El principal giro de las campañas de Edison era que su sistema de corrientes era segura y que el sistema de corriente alterno de Tesla y de Westinghouse era muy peligroso y que las personas podían terminar electrocutadas. Con el fin de demostrar su punto, Edison ya había ejecutado públicamente a animales como perros y gatos con este sistema de corriente alterna, o sea, el sistema de Tesla y de Westinghouse. Pero él necesitaba algo más grande, algo más impactante, algo que le demostrara a todos que ese sistema realmente era peligroso y lo que podía hacer con la vida. Y ahí es donde lamentablemente entra Topsy. A comienzos de 1903 y ante 1500 personas dieron de comer a Topsy zanahorias que contenían cianuro, 460 gramos para ser exactos, casi medio kilo. Después la colocaron sobre una plataforma metálica y la rodearon de docenas de electrodos. Le aplicaron corriente alterna procedente de una fuente de 6600 voltios y Topsy murió en cuestión de segundos. Este espectáculo de súper mal gusto había sido orquestado por Thomas Alva Edison, solo para probar su punto. Edison registró la muerte de Topsy en una cámara que, por cierto, él había ayudado a crear y lo exhibió como una película titulada Electrocuting an Elephant o Electrocutando un elefante por todo el país. Puedes encontrarlo fácilmente en YouTube, no creí realmente necesario ponerlo aquí, es bastante perturbador, pero abajo te dejo el link. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Que aún así la corriente alterna impulsada por Tesla y por Westinghouse fue la que terminó imponiendo y la que predomina desde entonces para distribuir la electricidad. En el año 2003 se inauguró como triste y vergonzoso recordatorio un monumento en honor a Topsy en Coney Island Museum. Yo no fui a ese museo, tendremos que regresar. Sí fui a Luna Park, lo que sé es que está muy cambiado desde entonces, de hecho creo que hubo una reinauguración y justo investigando vi que era
por el año 1903, que fue cuando fue la ejecución de Topsy. Pero bueno, tenemos que investigar más. Sin duda, esta es una historia más de muchas que existen sobre animales que no tienen voz para defenderse y que no entiendo por qué las personas no hablan por ellos. Deja en los comentarios un emoji de elefante si llegaste hasta esta parte del video y cuéntame qué opinas tú sobre este caso. Y yo los veo en el próximo video. Adiós.